día, compañeros. El día de hoy hemos hecho nuestra V-heurística, en donde el acontecimiento estudiado es las crisis económicas que afectaron al mundo en los últimos tiempos, del cual conseguimos el tema central, la pregunta principal de cuáles son las crisis económicas más importantes vividas en la era contemporánea. Y para continuar con el dominio conceptual, en la parte de teorías escogimos, o de la redacción del artículo, la teoría más importante es la teoría capitalista, que nos habla sobre el libre mercado, las relaciones interpersonales y que además fomenta la globalización. Para la parte de conceptos, escogimos al concepto más importante para nuestro tema, que es la crisis económica, que es la reducción de la tasa de crecimiento de la producción de una economía. Asimismo, consideramos a la globalización económica como un concepto clave para que ayude a responder nuestra pregunta inicial, que es un proceso del resultado de la innovación humana y el progreso tecnológico mediante el cual los países se interrelacionan económicamente. Para el lado derecho, en el aspecto del dominio metodológico, obtuvimos como procedimiento en el cual hicimos un cuadro donde realizamos la búsqueda y clasificamos en base de datos, repositorios y cosechadores. También para el dominio metodológico pusimos la delimitación de la información que usamos para nuestra redacción, en este caso los 3 años 1929, 2008 y 2020. En las búsquedas se realizaron en las distintas plataformas o bases de datos con 3 principales palabras clave: crisis, económica y mundial. Posterior a eso, organizamos toda la información encontrada en el gestor de referenciación Zotero. Y para la estructura del artículo fue en base a la crisis mencionadas, o sea, la de 1929, 2008 y 2020. Gracias. Ok, muchas gracias a ustedes. Vamos con las sugerencias. Está pendiente, por favor, que ustedes indiquen en su V lo que serían las conclusiones, el tema de la delimitación, organizar bien en la parte metodológica. Eso sí tenemos que ya perfeccionar para la siguiente sesión, que va a ser la presentación misma del artículo, ¿no? Los acontecimientos podremos complementar más información que lo tenemos en la parte de introducción. Los conceptos y teorías hay que trabajarlos con citas, pero detrás de las teorías también debemos buscar lo que serían el fundamento filosófico, y si es que ubicamos la cosmovisión, enhorabuena, ¿no? Pero lo que sí tienen que trabajar, chicas, son sus principios y leyes que para lo que ustedes están desarrollando creo que sí es posible identificarlos. Recuerden, ¿no? En la parte metodológica, todos los otros puntos que debemos tener, el registro, las transformaciones que ustedes lo están denominando, quizá como procedimiento, que sería luego los juicios de afirmación y los juicios de valor que deben estar allí. Gracias al equipo. A ver, ¿con quién vamos a continuar? La niña de la cruz. A ver, con el equipo de Cristian, por favor. Cristian González. Sí, Miss, un segundo, por favor. Ok. ¿Ya Miss lo puede observar? Sí, pueden Bueno, empezar. entonces, buenos días, compañeros, buenos días, Miss. Vamos a exponer, en esta oportunidad vamos a exponer sobre el acontecimiento titulado El análisis del plan heterodoxo en el periodo 1985-1990. Vamos a pasar a plantear la pregunta central, que sería: ¿qué parámetros delimitó la eficiencia del plan heterodoxo? Después vamos a comentar acerca del concepto. Bueno, iniciamos con una pequeña definición. El plan heterodoxo consistía en congelar los precios y elevar los salarios para incrementar la demanda y reactivar el aparato productivo. De ahí mismo los actualizamos.
En lo económico, la deuda arrastrada del gobierno de Velasco impidió la inversión pública a gran escala. Para financiar el alza de salarios y el subsidio a los alimentos, García utilizó las reservas internacionales dejadas por Belaúnde y recortó el pago de la deuda externa al 10% de las exportaciones. El Producto Bruto Interno, PBI, creció en 8.6% en 1986 y en 6.8% en 1987. Bueno, en lo social, el Perú se dilataba por la violencia ocasionada, no solo por el Sendero Luminoso o MRTA, sino también por las manos del Estado. Bueno, en la parte, la parte metodológica, vamos en los siguientes artículos que investigamos y lo analizamos y llegamos a este punto. A inicios de su periodo, la tasa de inflación era de 1000% y al finalizar su periodo tuvo incrementos de hasta mayores a 6000. Aquí se junta el cuadro y podemos hacer una conclusión. Al analizar el plan heterodoxo tiene por consecuencia que no tuvo una buena aplicación y por lo tanto las consecuencias fueron desastrosas. Eso sería todo. Ok, la misma sugerencia, por favor, que hice al equipo. En la parte conceptual, ustedes señalan en qué consistía esto del aspecto heterodoxo, la parte económica. Sin embargo, dentro de este aspecto, también tienen que buscar detrás la teoría que lo sustenta, que ustedes sí lo deben tener porque han trabajado el punto de resultados, y en el punto de resultados está toda la sistematización, ¿no? A partir de ello se podría desprender. Lo mismo debe ocurrirnos con el aspecto filosófico. ¿Qué, qué filosofía subyace a esa teoría, ¿no? Y si encontramos dentro de la teoría principios, leyes, que creo que sí hay, también lo vamos a identificar. Y indicamos también los autores, por favor. Ahora, en la parte metodológica, empezamos con los registros. Recuerden que esto empieza de abajo hacia arriba. Empiezo con los registros, presento los resultados, que serían las transformaciones, presento la discusión, un poco de análisis, y luego vienen las conclusiones. Esa es la dinámica. ¿Sí? Gracias, Cristian. A ver, continuamos. A ver, ya está Cristian. Vamos con el equipo de Talita. Ahorita comparto la pantalla, Miss. Un momentito. Ok. ¿Se puede observar, Miss? Sí. Ya. Le doy paso a mis compañeras. Buenos días, profesora y compañeros. Vamos a presentar la heurística de nuestro tema titulado la globalización y su influencia en el comercio peruano, para el cual la pregunta que nos hicimos fue: ¿cómo influye la globalización en el comercio peruano? En Cosmovisión pusimos hoy en día, en que vivimos una globalización, un fenómeno que se vive actualmente a nivel mundial y que viene afectando al comercio peruano de manera muy drástica, que si no se sabe cómo afrontarla, traerá consecuencias muy devastadoras. En filosofía consideramos en el pasado, en el sector empresarial y la élite académica se sostenían ante esta crisis, ajustando cada vez sus presupuestos. Actualmente, esta creencia se debe cambiar para poder proyectar un futuro, reformar y gastar eficientemente para lograr reducir la pobreza y las desigualdades. Las teorías que tenemos son la gran importancia de la globalización económica y sobre todo de la tecnología en el país, observando a los startups, los cuales son compañías emergentes que gracias a su modelo de negocio flexible y al uso de las nuevas tecnologías tienen grandes posibilidades de crecimiento.
En los principios se espera que la globalización abra las puertas al comercio peruano y que existan nuevas oportunidades de tecnología, que en vez de ver esto como desventajas, verlo como nuevas oportunidades de encontrar soluciones más innovadoras que puedan aportar a afrontar los desafíos que trae consigo esta problemática de la globalización. La globalización abre las puertas al comercio libre entre las naciones, lo que permite un mayor y mejor acceso a los mercados, que antes estaban cerrados. El beneficio es inmediato, no a largo plazo, y de esto se aprovechan todas las industrias de los países en desarrollo. Los acontecimientos u objetos que consideramos fue la globalización y su influencia en el Perú. Ahora hablando de los juicios de conocimiento, la globalización impactó notablemente en el área económica del país, con el surgimiento de la empresa nacional, la formación de tratados de libre comercio y la apertura de mercados y la bonanza que trajo al país como fenómeno, aunque falta un largo camino para poder gozar enteramente de estas bonanzas. Es por ello que es importante la buena moral en los poderes que rigen el avance de nuestro país. Además de ello, el valor pragmático de esta investigación no es otra que no sea la de sentar una base para futuras investigaciones, además de hacer reflexionar a las personas sobre este fenómeno global que está influyendo en nuestro país. Eso sería todo, maestra. Ya, aquí estaría pendiente algunas cosas, mire. Disculpe. A ver, nos estaría faltando presentar los registros, que serían los resultados, y nos está más bien las transformaciones, no disculpen, las transformaciones que serían los resultados, y los registros de cómo nosotros hemos ido o hemos hecho para la o sistematización, organización, eso que está en la parte de métodos de en nuestro artículo, que está pendiente. Ahora, en el lado de la columna izquierda, que son los aspectos conceptuales, indiquemos por favor las citas, ¿sí? Hablemos de las citas y identifiquemos con mayor claridad este tema de la teoría subyacente a lo que es la globalización económica, que es lo que está detrás de. Busquen dentro de las teorías del desarrollo, eso es lo que les va a ayudar. Y esto va para todos, por favor. Gracias al equipo de Daniela. Por lo demás, está muy bueno. En el tema de acontecimientos les faltaría hacer una pequeña descripción. Ahora, vean siempre la correspondencia entre pregunta y las conclusiones. Con eso estaríamos terminando. Agradecemos al equipo. Me voy, por favor, con el siguiente equipo. Voy a cerrar esto. José Crispin, con el equipo de José Crispin, por favor. Sí, me dice un momento, lo comparto. Bueno, buenos días, profesora y compañeros. Vamos a mostrar nuestro trabajo acerca de la V de Duowi. Bien, nuestro tema es la economía en una posible tercera guerra mundial y consideramos la pregunta principal, ¿qué impacto económico tendría la aplicación de armas biológicas en una posible tercera guerra mundial? Para la parte conceptual, tenemos que la economía, en términos de teoría, no tiene un solo concepto, pero desde la perspectiva materialista, la economía sería una ciencia de la producción, el cual sería tomado como un hecho económico e histórico. Y desde una postura idealista, sería una ciencia que estudia la mejor distribución de los recursos escasos. Y los impactos económicos serían las diversas repercusiones sufridas en el ámbito económico ocasionadas por un agente o factor influyente. Para el concepto de guerra, el término más conocido se la define como el conflicto entre naciones. También puede ser definido como una manifestación política básica. Y el arma biológica
podemos definirlo como el uso militar e intencional de microorganismos y toxinas con el objeto de producir muerte o enfermedad de personas, animales o vegetales. Las primeras armas químicas se usaron en 1915 en los combates que tuvieron lugar en el frente occidental de la guerra. El comercio internacional sufrió un fuerte retroceso y en consecuencia la inflación aumentó. En la Primera Guerra Mundial, el desarrollo del comercio exterior y las restricciones comerciales del Perú estuvo significativamente influenciado por estos acontecimientos, pero a partir de 1915 se produjo un aumento significativo de los términos de intercambio como consecuencia del alza del costo de las materias primas. En la Segunda Guerra Mundial, el Perú se estaba recuperando de las consecuencias de la Gran Depresión, sobre todo por las exportaciones, y se inició una nueva crisis de origen externo y alcance mundial, y esta afectó nuestro comercio y la producción. En conclusión, tomando como antecedentes las guerras mundiales pasadas, en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, y pasó quizá a la Tercera Guerra Mundial, se prevé los más grandes perjuicios económicos a nivel internacional como nacional, vistos por el motivo de la fuerte incidencia de las armas biológicas. Esto, profesora, gracias. Ok, vamos con las sugerencias. Por favor, caracterizamos mejor donde el punto de acontecimiento. Recuerden que ustedes tienen la información en la introducción. Desarrollamos la parte conceptual apoyados en los autores que también cuentan con ellos. Las teorías, busquemos otra vez la teoría subyacente detrás de. Igual con la parte filosófica. Ahora, de la columna, o mejor dicho, del lado derecho de la V, podríamos señalar que sí están los registros, pero hay que ordenarlos un poquito más. Ahora, les sugiero que para el tema de las transformaciones, que serían los resultados, quizá utilizar algún organizador o un esquema que nos permita visualizar de mejor forma. Y luego hay que incorporar información para el punto de discusión y las conclusiones. Creo que sí estaría ahí, ¿no? Las conclusiones principales. Solo siempre revisamos la correspondencia entre problema y las conclusiones. Gracias al equipo de Marlit. Vamos, por favor, con el siguiente equipo. Vamos a ver quiénes son. A ver, vamos con el equipo de Eduardo Casaño. Ya, profesora, ahorita lo voy a compartir, por favor. Ya. Buenos días, compañeros. No sé si se logra visualizar para poderlo poner en horizontal. Ya vemos la pantalla que estás compartiendo del equipo. Ahora mismo. Estás no sé, me parece que estás navegando, no sé si es en el YouTube, pero en algún espacio. No. Sí vemos la pantalla. Es la pantalla Ahora sí. del PDF. Ya. Buenos días, compañeros y maestra Linda. Hoy día vamos a presentar el grupo de la sala 3, el trabajo de la V heurística, para lo cual, como primer término, hemos redactado lo que es el fenómeno acontecimiento, con lo cual es el auge del comercio exterior del Perú es uno de los factores que influyen en el crecimiento económico del país, y como tal tiene incidencia en la reducción de la pobreza y el incremento de la inversión extranjera. En el 2022, el Perú exportó 8.300 millones en el primer mes del año, equivalentes al 66% de productos tradicionales y un 34% de productos no tradicionales.
De acuerdo a eso, hemos planteado la pregunta clave, ¿qué determinaría el que los países o las empresas se especialicen en producir y vender determinadas mercancías? Para lo cual hemos encontrado conceptos relacionados, con lo cual Fuente 2015 menciona que el comercio internacional ha evolucionado a través de los tiempos y con ello las nuevas formas de hacer negocios internacionales. Los constantes cambios socioeconómicos y políticos indican que ninguna economía está fuera de este proceso. Para lo cual, nuestros procedimientos para recabar dicha investigación, se buscó información relacionada al comercio internacional a través de las bases de datos confiables como Alicia, la referencia, Cielo, y se gestionó a través de la plataforma de Sotero, a través de las palabras claves del comercio internacional, integración, políticas económicas, sociedad capitalista, mercados mundiales, bloques económicos y relaciones sociales. De acuerdo a eso, hemos encontrado dos teorías relacionadas a nuestra investigación. La primera es la teoría de la ventaja comparativa, que menciona que un país que produce un bien a un precio menor que otro tiene una ventaja comparativa, por lo que dicho país puede importar un bien que podría ser el producto de más bajo costo, si un más productivo o eficiente con respecto a otro. De acuerdo a esto, un factor sería el precio y el costo. Y de acuerdo a la segunda teoría, nos dice lo siguiente: la teoría neoclásica del comercio internacional de Howling desarrolla un modelo en el que considera dos factores como, por ejemplo, el trabajo y el capital. Aquí el autor supone que la dotación de factores fija la producción de ciertos productos. Como consecuencia de la especialización de la producción, hay un exceso de bienes en el mercado, por lo que el mercado reajusta estos precios buscando una igualdad, lo cual denominó precio de equilibrio comercial. Lo que acá determina es la excedencia de producción, o sea, que se produzca más factores, más productos para el mercado. De acuerdo a esto, nuestros resultados es el siguiente: que es de gran importancia el comercio internacional porque permite la competitividad, la integración y el desarrollo económico de los países. Sin embargo, los beneficios que genera se perciben de forma desigual, ya que favorece en mayor proporción a los países desarrollados que a los no desarrollados. De acuerdo a esto, tenemos la siguiente discusión: que podemos establecer que sí existen relaciones a nivel político y cultural entre los países que intercambian bienes y servicios, porque existe dentro de ello relaciones sociales que establecen el modo y los medios de producción. Esto genera una codependencia de países. Y finalmente, nuestras conclusiones, que es de importancia para nuestra sociedad el comercio internacional porque señala nuevas formas para intercambiar bienes y servicios, a su vez desarrollar en nuestro país nuevos modos y medios de trabajo como el comercio electrónico. Eso sería todo, maestra. Ok, muchas gracias al equipo de Eduardo. A ver, vamos a ir conversando. Sí, un poco que está desordenado, ¿no? Tenemos las teorías relacionadas del lado de la derecho, y cuando debemos recordar que la teoría corresponde al lado izquierdo, toda la parte teórica, todos los fundamentos, ¿no? Y todo ese proceder, el hacer, más bien pertenecen del lado derecho. Estamos hablando de los resultados, la discusión debe ir antes de las conclusiones debería ser el final, pero también la sugerencia que le hice al equipo anterior: sistematícelo en algún esquema, en algún organizador, este punto de los resultados. Y lo que sí debemos señalar, por favor, son los registros, cómo se ha desarrollado, que no estaría, ¿no? Ahora, hay algunas citas, observo, hay que agregar más citas. Y lo otro, seleccionar más la información y buscamos la concepción filosófica detrás de la teoría. Y
que estamos indicando aquí. Gracias por la presentación. Estaría pendiente el equipo de Fiorella, por favor, presenten su trabajo. Buen día, Miss. En un momento comparto la pantalla. Gracias. Disculpe, maestra, ¿se logra observar la pantalla? Sí. Ok, mi compañero Álvaro va a iniciar. Ok, sí, buen día con todos. Sí, para esto tomamos como tema la recesión económica, conceptos y definiciones, para lo cual tomamos preguntas como ¿cómo afrontar una recesión económica? El impacto de la recesión económica en el Perú. ¿Y está el Perú listo para afrontar una recesión económica? Bueno, iniciaremos con teorías y conceptos. Para poder entender bien la recesión, utilizamos tres conceptos importantes, las cuales son la recesión, la desaceleración y el ciclo económico, que son tres conceptos básicos para poder entender este tema. Para la recesión, bueno, la recesión se entiende como una reducción en la tasa de crecimiento de la producción de una economía, es decir, hay una disminución del PBI. En la desaceleración, pues hay una disminución sobre el consumo, tanto de bienes y servicios, y eso produce también el tema de la inflación. Y por último concepto tenemos el ciclo económico, de las cuales una de las fases viene a ser la recesión, pero si en caso la recesión se prolongara, se le conoce como una depresión, siempre en cuando dure más de 2 trimestres consecutivos. En principios, hablaremos de los principios que son, uno, el empeoramiento de la economía durante al menos 2 trimestres en el mismo año. Luego, la disminución de la producción, ya sea de bienes o de servicios. Luego, disminución del consumo. Con esto también conlleva la insolvencia de los bancos en el sector financiero, generando que así las personas tengan una desconfianza sobre cómo depositar su dinero. Luego, caída de los precios de las acciones en la bolsa de valores del mundo. Para continuar, utilizamos el método de investigación descriptivo para nuestro trabajo, analizando el problema principal y relacionándolo con acontecimientos pasados, para de esta manera tener una mejor comprensión de sus características e impactos. Considerando estos datos y los impactos que tuvieron con la pregunta central. De esta manera formamos una opinión extensa del tema estudiado. Bueno, con el objetivo del tema, el objetivo era aclarar qué es una recesión, causas y consecuencias que nos lleva a vivir una de ellas y saber qué medidas tomar para poder sobrellevar esta crisis. Eso sería toda la presentación por hoy, maestra. A ver, conversemos entonces de su presentación. Hay que definir bien, por favor, el punto de los acontecimientos más descriptivo. Ustedes tienen la información. Lo que sí nos debemos ordenar bastante es en la parte de metodología. Ustedes ya habrán notado la presentación de sus compañeros y está pendiente los registros, sistematícenlo. Luego las transformaciones, lo deben trabajar quizá en algún esquema. Después debería estar la discusión de resultados y las conclusiones. En este espacio sí ya estamos considerando un poco el problema, no hay necesidad de señalar el objetivo, ¿no? Y de otro lado tampoco le corresponde ese espacio donde están utilizando ustedes, ¿sí? Hay que hacer las mejoras correspondientes. Del lado izquierdo, donde están los conceptos,
Nos apoyamos en los autores, creo que sí están todos los conceptos relacionados. Ahora tienen algunos planteamientos de principios, el tema de las teorías. ¿Cuál es la teoría, no? Que se denomina y detrás de esta, a partir de esta teoría surgen pues estos principios y detrás de la teoría también tendríamos que ubicar la filosofía subyacente que nos permita explicar de lo que nosotros estamos desarrollando. Bien, gracias al equipo de Fiorella. Creo que con el equipo de Fiorella estaríamos terminando la presentación. Me dan unos segunditos para terminar la calificación y explicarles la actividad de la próxima semana.